Mi exnovio me abandonó por una mujer de mejor clase social, pero cuando me vio en la boda de su nueva esposa como la dueña del lugar donde trabajaba, puede explicarle quién realmente tiene mejor posición. Mi nombre es Carmen y trabajo como auxiliar de limpieza en un hotel de la ciudad. Llevo 3 años en este trabajo y aunque no es glamoroso, me permite vivir tranquila. La historia que voy a contar pasó hace 2 años, pero todavía me duele recordarla. Todo comenzó cuando conocí a Roberto en el supermercado donde trabajaba antes. Él era cajero en la tienda de al lado y siempre me saludaba cuando pasaba por ahí. Al principio pensé que solo era cortesía, pero después empezó a buscarme en los descansos. Roberto me parecía un hombre trabajador y honesto. Vivía con su madre en un departamento pequeño y ayudaba con los gastos de la casa. Yo vivía sola en un cuarto que arrendaba cerca del centro. No era nada lujoso, pero era mío y me sentía independiente. Después de varios meses de conversaciones, Roberto me invitó a salir. Nuestra primera cita fue a un café barato cerca de su trabajo. Hablamos durante horas sobre nuestros sueños y planes. Él quería estudiar algo relacionado con computación cuando tuviera dinero. Yo le conté que estaba ahorrando para tal vez poner un pequeño negocio algún día. La relación comenzó de forma natural y sin pretensiones. Los fines de semana salíamos a caminar por la plaza o íbamos al cine cuando había descuentos. Roberto era atento conmigo y me hacía sentir especial. Me traía flores baratas del mercado y siempre recordaba las cosas que me gustaban. Durante el primer año todo fue perfecto dentro de nuestras limitaciones económicas. Ambos trabajábamos duro y compartíamos los pocos gastos que teníamos. Yo había empezado a limpiar casas los fines de semana para ganar dinero extra. Roberto trabajaba horas extra en el supermercado cuando se lo permitían. Éramos una pareja normal con trabajos normales y sueños modestos. Un día me contó que una prima suya se iba a casar. La prima era hija de un tío que tenía un negocio próspero en otra ciudad. Roberto estaba nervioso porque hacía años que no veía a esa parte de su familia. Me pidió que lo acompañara a la boda y acepté sin pensarlo mucho. Compré un vestido sencillo pero bonito en una tienda de segunda mano. Roberto se compró una camisa nueva y se veía muy guapo. El día de la boda viajamos en autobús hasta la otra ciudad. La ceremonia fue en una iglesia pequeña pero elegante. Durante la recepción conocí a varios familiares de Roberto. Su tío efectivamente parecía tener dinero, pero no era ostentoso. La familia era amable conmigo y me hicieron sentir bienvenida. Pensé que había sido una experiencia bonita para ambos. Al regresar a nuestra ciudad, Roberto estuvo callado durante varios días. Le pregunté qué le pasaba pero me decía que no era nada importante. Empezó a llegar tarde a nuestras citas y a veces cancelaba planes. Cuando le reclamaba, me decía que estaba cansado del trabajo. Yo sabía que algo había cambiado pero no podía imaginar qué era. Una tarde llegó a mi cuarto más serio de lo normal. Me dijo que necesitábamos hablar sobre nuestra relación. Mi corazón empezó a latir rápido porque presentía algo malo. Roberto se sentó en mi pequeña mesa y evitó mirarme a los ojos. Me dijo que había conocido a alguien más. Las palabras me golpearon como una bofetada. Le pregunté quién era y cuándo había pasado esto. Me contó que era una compañera de trabajo nueva en el supermercado. Se llamaba Mónica y venía de una familia con más recursos. Roberto me explicó que ella estudiaba en las noches y tenía planes diferentes. Dijo que se había dado cuenta de que él y yo no teníamos futuro, que éramos demasiado parecidos y que los dos estábamos estancados. Sus palabras me destrozaron porque sabía que no era completamente mentira. Efectivamente, ninguno de los dos tenía grandes proyecciones. Pero pensé que eso no importaba si nos amábamos. Roberto me dijo que Mónica le había abierto los ojos, que le había hecho ver que merecía algo mejor que trabajar toda la vida en empleos básicos, que ella conocía gente que podía ayudarlo a progresar. Le pregunté si eso significaba que yo era un obstáculo para él. Roberto no me respondió directamente, pero su silencio fue suficiente. Me levanté de la silla y le pedí que se fuera. Él trató de explicarme que no era nada personal contra mí, que simplemente había encontrado una oportunidad mejor. Le grité que se fuera y que no quería volver a verlo. Roberto se fue y yo me quedé llorando en mi cuarto durante horas. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. No podía concentrarme en el trabajo y apenas comía.
Mis compañeras de limpieza notaron que algo me pasaba. Les conté la situación y me consolaron como pudieron. Una de ellas, María, me dijo que los hombres como Roberto siempre aparecían, que buscaban mujeres que los mantuvieran mientras conseguían algo mejor. Sus palabras me dolieron porque sentí que tenían algo de razón. Durante las siguientes semanas traté de evitar los lugares donde podía encontrarlo. Dejé de ir al supermercado donde trabajaba y cambié mis rutas habituales. Un día una conocida me contó que había visto a Roberto con una chica bien vestida. Me describió a Mónica como una mujer elegante que claramente tenía dinero. La conocida me dijo esto sin maldad, pero me hundió aún más. Empecé a cuestionarme todo sobre mí misma. Si era suficientemente buena, si era lo suficientemente atractiva. Si Roberto tenía razón y yo era solo un obstáculo para su progreso. Los meses pasaron y poco a poco fui sanando. Conseguí más trabajo de limpieza y me mantuve ocupada. Decidí enfocarme en mí misma y en mejorar mi situación económica. Una de las casas donde limpiaba pertenecía a una señora mayor llamada Elena. Elena era viuda y vivía sola en una casa grande y elegante. Al principio nuestra relación era estrictamente profesional, pero con el tiempo empezamos a conversar durante mis descansos. Elena me contaba historias de su juventud y de su difunto esposo. Había sido dueña de varios negocios junto con su marido. Cuando él murió, ella tuvo que aprender a manejar todo sola. Me contó que no tenía hijos y que se sentía muy sola. Sus únicos familiares vivían en otro país y rara vez la visitaban. Empecé a quedarme un poco más de tiempo después del trabajo. No por dinero extra, sino porque genuinamente disfrutaba su compañía. Elena era una mujer inteligente y con muchas experiencias que contar. Un día me preguntó por qué me veía tan triste últimamente. Le conté brevemente sobre mi ruptura con Roberto. Elena me escuchó sin juzgarme y después me dio un consejo. Me dijo que los hombres como Roberto siempre buscan atajos, que en lugar de trabajar por sus metas, prefieren encontrar a alguien que los lleve. Sus palabras me consolaron porque venían de alguien con experiencia. Elena empezó a contarme sobre sus negocios y cómo los había manejado. Tenía propiedades, un pequeño hotel y algunas inversiones. Me explicó conceptos básicos de administración y finanzas. No era que me estuviera dando clases formales, sino que compartía su conocimiento. Yo absorbía toda esa información como una esponja. Empecé a ver las posibilidades que existían más allá de limpiar casas. Elena notó mi interés y comenzó a enseñarme cosas más específicas. Me mostró cómo llevaba las cuentas de sus propiedades, cómo calculaba los gastos y las ganancias de cada negocio. Me explicó la importancia de reinvertir las utilidades. Durante meses, estas conversaciones se volvieron parte de mi rutina. Elena empezó a confiarme tareas más complejas en su casa. Me pedía que revisara facturas y que organizara documentos. Yo me sentía útil y estaba aprendiendo cosas que nunca pensé que entendería. Un año después de mi ruptura con Roberto, Elena se enfermó gravemente. Tuvo que ser hospitalizada durante varias semanas. Durante su ausencia, yo me encargué de mantener su casa en orden. También me pidió que supervisara algunas cosas de sus negocios. Fue abrumador al principio, pero logré manejar las responsabilidades básicas. Cuando Elena regresó del hospital, estaba muy débil. Los doctores le habían dicho que necesitaba ayuda permanente. Elena me propuso que me fuera a vivir con ella como su cuidadora. Me ofrecía un sueldo mejor que todos mis trabajos de limpieza juntos. Acepté sin dudarlo porque realmente me importaba su bienestar. Además, sabía que seguiría aprendiendo sobre sus negocios. Los siguientes meses fueron intensos. Elena me enseñó todo lo que pudo sobre la administración de sus propiedades. Me explicó contratos, me mostró cómo tratar con inquilinos. Me enseñó a negociar con proveedores y contratistas. Yo tomaba notas de todo y practicaba bajo su supervisión. Elena empezó a depender de mí para muchas decisiones del día a día. Le revisaba los reportes financieros y le daba mi opinión. Ella valoraba mucho mi perspectiva porque venía de un mundo diferente. Decía que yo entendía las necesidades de la gente trabajadora. Un día Elena me llamó a su cuarto para una conversación seria. Me dijo que había decidido dejarme parte de sus bienes en su testamento. Yo me quedé sin palabras porque no esperaba nada así.
Elena me explicó que no tenía familia cercana y que yo era lo más parecido a una hija. Me dijo que confiaba en que yo sabría qué hacer con sus negocios. Le pregunté por qué había tomado esa decisión. Elena me respondió que había visto cómo me había transformado, que había pasado de ser una mujer rota por un hombre que no me valoraba, a convertirme en alguien fuerte e independiente. Sus palabras me emocionaron hasta las lágrimas. Elena vivió 6 meses más después de esa conversación. Durante ese tiempo seguí aprendiendo y cuidándola. Cuando murió, fue uno de los momentos más tristes de mi vida. Había perdido a alguien que se había convertido en mi mentora y madre adoptiva. El funeral fue pequeño porque Elena no tenía muchos conocidos cercanos. Después vinieron los trámites legales y la lectura del testamento. Elena había cumplido su palabra. Me había dejado el pequeño hotel y 2 propiedades de renta. También había una cuenta de ahorros con dinero suficiente para mantener los negocios. De un día para otro, mi vida cambió completamente. Ya no era Carmen la auxiliar de limpieza. Ahora era Carmen la propietaria de varios negocios. Los primeros meses como propietaria fueron muy difíciles. Tenía que aprender a manejar empleados y resolver problemas complejos. Algunos inquilinos trataron de aprovecharse pensando que era inexperta. Pero todo lo que Elena me había enseñado empezó a dar frutos. Poco a poco fui ganando confianza y respeto. El hotel que había heredado era pequeño pero tenía buena ubicación. Decidí renovarlo y mejorarlo con el dinero que Elena había dejado. Contraté a trabajadores honestos y supervisé cada detalle de la remodelación. Cuando terminamos, el hotel se veía completamente diferente. Empezaron a llegar más huéspedes y las ganancias aumentaron. Las propiedades de renta también requerían atención constante. Tuve que aprender a lidiar con inquilinos problemáticos y reparaciones costosas. Pero cada problema que resolvía me hacía sentir más segura de mis capacidades. Un año después de la muerte de Elena, mi vida era irreconocible. Tenía un departamento propio en un edificio que yo administraba. Manejaba un auto usado pero confiable que había comprado con mis ganancias. Lo más importante era que me sentía realizada y orgullosa de mi trabajo. Una tarde estaba revisando los libros de contabilidad en la oficina del hotel. Mi secretaria me avisó que una pareja quería reservar el salón para una boda. Les dije que los atendería en unos minutos. Cuando salí a recibirlos, casi me caigo de la impresión. Era Roberto con una mujer que supuse era Mónica. Él no me reconoció al principio porque yo me veía muy diferente. Llevaba ropa elegante y tenía el cabello arreglado profesionalmente. Roberto me miró confundido cuando me acerqué a saludarles. Cuando dije mi nombre, su cara cambió por completo. Se veía sorprendido y un poco incómodo. Mónica me miró de arriba abajo con curiosidad. Les pregunté en qué los podía ayudar, manteniendo un tono profesional. Roberto tartamudeó que querían ver el salón para su boda. Yo les sonreí y les dije que con mucho gusto les mostraría las instalaciones. Durante el recorrido, Roberto no dejaba de mirarme con asombro. Mónica hacía preguntas sobre precios y servicios disponibles. Yo respondía con seguridad y conocimiento de mi negocio. Era evidente que Roberto no podía creer que yo fuera la dueña del lugar. Cuando llegamos al salón principal, Mónica se emocionó mucho. Dijo que era perfecto para la boda que tenían planeada. Roberto seguía en silencio, todavía procesando la situación. Después del recorrido, regresamos a mi oficina para discutir detalles. Mónica hablaba sobre decoraciones y menús mientras yo tomaba notas. Roberto finalmente encontró su voz y me preguntó cómo había logrado todo esto. Le expliqué brevemente que había heredado los negocios de una señora para quien trabajé. No mencioné todo el sufrimiento que había pasado después de nuestra ruptura. Mónica comentó que el hotel era muy elegante y profesional. Dijo que se notaba que estaba bien administrado. Sus palabras me llenaron de orgullo porque había trabajado duro para lograrlo. Roberto parecía nervioso y evitaba hacer contacto visual directo. Yo mantuve mi profesionalismo durante toda la reunión. Al final, Mónica decidió contratar mis servicios para su boda. Firmamos el contrato y acordamos una cita para afinar los detalles finales. Cuando se fueron, Roberto se quedó atrás por un momento. Me dijo que nunca imaginó que yo lograría tanto. Le respondí que la vida es impredecible y que nunca sabemos qué nos depara. Roberto me preguntó si podíamos hablar en privado algún día.
Le dije que estaba muy ocupada con mis negocios. Se fue con una expresión de confusión y tal vez arrepentimiento. Las siguientes semanas trabajé en los preparativos de su boda. Era irónico estar organizando la celebración del hombre que me había abandonado. Pero también me daba una extraña satisfacción. El día de la boda llegó y todo salió perfecto. Los invitados elogiaron el servicio y las instalaciones. Mónica se veía feliz y agradecida por el trabajo que habíamos hecho. Roberto me buscó durante la recepción. Me felicitó por el éxito de mi negocio. Le agradecí y le deseé felicidad en su matrimonio. Esa noche, después de que todos se fueran, me quedé sola en mi oficina. Reflexioné sobre todo lo que había pasado en los últimos años. Roberto había buscado una mujer de mejor clase social para progresar. Pero al final, yo había logrado más que él sin necesidad de usar a nadie. No sentía rencor hacia él, sino más bien lástima. Había perdido a alguien que realmente lo amaba por perseguir una ilusión. Mónica parecía una buena persona, pero Roberto seguía siendo el mismo. Un hombre que buscaba atajos en lugar de trabajar por sus metas. Yo había aprendido que el verdadero valor no viene de la clase social. Viene del trabajo duro, la honestidad y la perseverancia. Elena me había enseñado que el dinero es solo una herramienta. Lo importante es cómo lo usas y cómo lo obtienes. Hoy manejo 3 propiedades y mi hotel sigue creciendo. Tengo empleados que dependen de mí y responsabilidades importantes. Pero sobre todo, tengo la satisfacción de haberlo logrado por mis propios méritos. Roberto eligió el camino fácil y se casó con dinero ajeno. Yo tomé el camino difícil y construí mi propio futuro. Al final, descubrimos quién realmente tenía mejor posición. Si alguna vez te han dicho que no eres suficiente para los sueños de alguien más, si has sentido que te cambiaron por una mejor opción que solo existía en apariencias, y si alguna vez has tenido que demostrar tu valor después de que alguien te subestimó, entonces ya sabes lo que se siente esta historia. Suscríbete a Confesiones de Reddit y activa la campanita, porque acá no idealizamos las segundas oportunidades ni los finales de película, acá contamos la verdad de lo que duele y lo que construyes cuando todos te dan la espalda.